Bueno, me tomé una dosis alta de 6,2 gramos. Y me pasa de que son como unas oleadas, es como bien raro, que es como una especie de campo que llega, que tiene hasta un sonido, como sentía como la materia es conciencia. Y me veía mi mano y mi mano estaba llena de ojos. Llena de ojos. Y eso era un lenguaje simbólico que te dice, va ascendiendo lentamente por la columna y cuando llega a la cabeza, como que la cabeza se abre algo y se empiezan a revelar como estas imágenes y sensaciones. Buenas tardes, gente. Estamos aquí con el profesor Nicolás en San Pedro de Atacama. Miren esta vista maravillosa. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias por esta instancia, esta oportunidad para poder compartir algo con ustedes. Bueno, me tomé una dosis alta de 6,2 gramos Ya. de variedad McKinney, que me gusta mucho esa variedad porque sé más o menos cuál es la dosis y lo que más o menos voy a sentir. La cosa es que lo consumí y casi siempre es ese mismo efecto, porque va desde la columna, va subiendo, llega a la cabeza y empiezan Pero vamos por parte. ¿Esto lo hizo en su casa, en la naturaleza? ¿Cómo? en la casa. En la casa. Sí, lo que pasa es que una dosis alta no la puedes hacer en la naturaleza, va a estar revolcándote aquí en el desierto, no es conveniente. Claro. No te dan ganas de salir a caminar, de nada, de ver, en un punto dices ya, necesito acostarme, ni siquiera sentarme, no. Quiero acostarme y mi cuerpo me está pidiendo descanso porque mi mente está trabajando a full. ¿Esto fue en ayunas? Sí, siempre en ayunas, con el jugo de limón, y yo hago una mezcla que potencia el efecto sobre todo de la neuroplasticidad, que agrego una dosis alta de melena de león más vitamina B. Eso junto con la psilocibina hace un efecto sinérgico que hace, yo creo, que hace un efecto más fuerte, pero a nivel, está comprobado que a nivel neuronal incrementa mucho el tema de la neuroplasticidad, creación de nuevas neuronas y todo eso. ¿Con vitamina B se refiere a un complejo de vitamina B? Sí, ¿O complejo. un complejo? Complejo B, Ya, sí, porque hay varios tipos de vitamina B. claro, ¿Esto lo hace en ayuno? siempre en ayuno y Ya. temprano. Porque si lo llegara a hacer de noche, no voy a dormir de noche, no voy a dormir y voy a estar hecho bolsa al otro día. Entonces, de hecho es tanto el esfuerzo, o sea, el trabajo que le das a tu cerebro que te duele la cabeza. Y muscularmente también porque hay contracciones, espasmos, ¿cachai? Contracciones musculares bien intensas. Claro. Esto recordando que son en dosis grandes, de 6 gramos Sí, o 5 gramos para arriba. exacto. La llamada dosis heroica. Ya. Ya, entonces, empezó en su casa. ¿Cuánto se demoró en hacer el efecto? Normalmente va entre media hora y 45 minutos, va a poco, va como olas. Ya. Y la verdad que curiosamente el efecto de este hongo lo estoy, o sea, de este viaje lo estoy mezclando mucho con el anterior, porque están casi todos los viajes conectados. Entonces lo estoy mezclando. Cuando hable sobre este viaje va a ser una mezcla entre el viaje, el penúltimo y el último. Ya. ¿Como que se fue completando o tiene partes similares? Se complementan. Es como un mensaje completo Mm, en dos partes. ya. Así que la verdad que es confuso porque una dosis alta mm, te vas de alguna forma, dejas de resistirte, dejas de controlar. Y el viaje como que manda y tú simplemente te dejas llevar por lo que te está mostrando. Entonces, como te digo, te voy a dar una mezcla de todo lo que pasó. Eso igual yo creo que es complicado cuando uno no es fuerte mentalmente. Si el viaje está siendo como negativo, así como de que te está mostrando, no sé, te está dando mucha ansiedad, mucho estrés, y tú mentalmente no estás preparado, como el viaje está mandando, como que no hay mucho que hacer. Tampoco hay muchas formas de bajar el viaje. Claro. Y es curioso porque la verdad yo no sé cómo lo viviría otra persona, simplemente lo veo desde mi perspectiva. Entonces, para mí, durante el viaje, aunque esté en una situación muy incómoda, tengo la percepción de que sé que es un viaje. Ya. Y de alguna forma, más allá que anclarme en algún tipo de realidad, de quizás la habitación en lo que estoy haciendo, ¿cachai? El personaje que estoy viviendo, todo eso, hay algo más allá que sabe que dónde está y qué es. Pese a lo abrumador o lo intenso o lo absorbente que puede ser la cantidad de estímulos que no son solamente visuales. Hay una estado emocional, sensaciones táctiles, olfativas, pero súper complejas. O sea, es como que uno tiende a perderse, pero hay algo ahí que te ancla. Ya. Yo Porque creo que lo desarrollé a través de la meditación.
Sí, yo ese también anclaje. creo. Mm, Ese tipo de fortaleza, no perderse en las cosas difíciles o en la mente, po. claro, Porque cuando, bueno, usted que medita tanto, ya se ha podido separar un poco de la concepción que uno tiene normalmente de su mente. Nosotros, la gente normal que no somos tan fan de meditar, estamos como unidos a la mente completamente. Nuestros pensamientos son prácticamente, al menos para nosotros, nosotros. sí, Lo que nosotros, nuestra mente nos está diciendo es realidad. Entonces el miedo que vamos sintiendo en el viaje, para alguien normal, como que sigue, está ahí, existe. claro. Y eso es curioso porque muchas veces la gente busca una verdad, una revelación que se ajuste con su narrativa o que apoye lo que más o menos cree, pero una verdad realmente viene a destruir de alguna forma una idea preconcebida, errada. Entonces, por eso es incómodo, porque te muestra algo que no calza efectivamente con lo que tú estás específicamente buscando. Y quizás eso tiene más valor, porque no es más de lo mismo, sino que es algo que realmente como que hace una fisura o que te revela algo que no estaba ahí antes, revelado. Entonces, me acuerdo mucho de la sensación de mareo. ¿Y cómo empezó? Vamos por el principio, me gustan los detalles. Ya, ¿Cómo, qué entonces empezó a sentir de un inicio, mentalmente, en el cuerpo? es una sensación como de mareo. Uno empieza como mareo y me pasa de que son como unas oleadas, es como bien raro, que es como una especie de campo que me llega, que tiene hasta un sonido, como zzzp, y llega y como que me pega la oleada y empiezo como a sentirme un poquito más mareado. Y de ahí siento mucha sensación en la zona lumbar, así lo que se le llama la kundalini. Y curiosamente eso va subiendo, va generando un sonido. Y el momento que llega, va ascendiendo lentamente por la columna y cuando llega a la cabeza, como que la cabeza se abre algo y se empiezan a revelar como estas imágenes y sensaciones. Ah, entonces, desde su columna empieza a sentir como energía. Sí, Y esta energía va acompañada de sonido. claro, y va ascendiendo. Siento cómo va subiendo por la columna, vértebra Y por lo siente vértebra. fuerte realmente? Es una sensación relativamente placentera, ¿eh? Es como electricidad. Ya. Y va subiendo y cuando sube como que hay un voltaje más alto, lo llamo de esa forma, y de ahí empieza como el proceso de sentir y de ver cosas. Y lo que me llamó mucho la atención es que sentía como la materia es conciencia. Y me veía mi mano y mi mano estaba llena de ojos, llena, Mm. llena de ojos. Y eso era un lenguaje simbólico que te dice que la materia no es algo inerte, sino que es algo vivo, algo vibrante y no hay una separación entre lo que es conciencia y lo que es materia. Está unido. Lo tendemos a separar porque la mente tiende a separar para entender cosas. Los aspectos, dos aspectos de la misma cosa. Y la cosa es que en eso que sentía toda estos ojos, ¿cachai? Este como fluir, era como una especie de fluir, como un florecer, como que toda la materia florece. Florece y es sensible. Y cada piedra, cada árbol, cada cosa que puede lucir inerte, sigue estando viva y sigue sintiendo y sigue modificándose, interactuando de alguna forma con lo otro. Entonces todo es integrado, un sistema muy, muy complejo, muy integrado. Y tuve una conversación con una inteligencia, yo digo que es prácticamente mi lado, una parte de mí, un super yo que está en otro plano. Una pausa pequeña. Entonces, bueno, primero empezó a sentir mareos, sintió esta energía que empezó a ascender por su columna, luego de eso empezó a sentir lo de la materia, y desde ahí, como usted se visualizó como otra persona, o le llegaron recuerdos, o cómo fue esta conversación que empezó a tener con usted mismo. Bueno, yo estaba con los ojos cerrados y sí me escucho verbalizando, porque sé que estoy haciendo ruido, pero esa voz llega directamente a mi cabeza. Una voz muy clara, nada de simbolismo, no, una voz nítida, así explicando algo. Y me decía, el problema es que el humano en general se considera una especie de receptáculo, de reservar cosas, de acumular cosas, buscando de alguna forma un valor, crecer o algo así. Ya. Entonces, esto de acumular conocimiento, acumular ideas, acumular cosas, acumular experiencias, a veces se vuelve pesado porque esa misma acumulación de ideas, de conceptos, de conocimiento, te impide seguir fluyendo, porque te define de alguna forma y te hace seguir una línea.
de lo que es la identidad que tú puedas formar a través de todo ese conocimiento, de todas esas experiencias. Entonces me decía, tú no eres en realidad un receptáculo, un reservorio, eres un flujo. Eso quiere decir que eres completamente libre y debes moverte de una forma mucho más libre sin cargar con el peso de tu idea, sin cargar con el peso de tu recuerdo. Porque a veces los recuerdos tienden a llevarte a una línea de comportamiento, a una línea de interacción. Entonces, uno al tener claro eso, uno dice, ah, verdad, pues lo que tengo que hacer no es tratar de formarme en base a experiencia y cosas así, sino que el conocimiento no necesariamente te define. El conocimiento no necesariamente te va a dar más libertad. Te da más opciones quizás. Pero no debes cargar tanto con eso porque eso también se vuelve un peso. No sé si ve a alguien que suele recordar el pasado, que vive en el pasado y vive sufriendo. Claro. O capaz que recuerde cosas que le sean gratas porque no está viviendo algo en el presente y se está evadiendo de su realidad. Entonces la idea es estar en el presente y fluir con el presente, aceptar el presente. ¿Y cuál sería entonces el propósito de tener ese pasado? Es De que, todas esas experiencias que han pasado. es que son energías que se van como equilibrando. Entonces imagínate que como todo es pasajero, tú tuviste una mala experiencia. Si la sigues recordando, estás replicando esa experiencia negativa. Y la sigues replicando y estás condicionando de alguna forma a que pase más. Entonces si tú la dejas ir, estás nuevo. O sea, es como que me llegue otra cosa, que experimente otra cosa. No tengo por qué anclarla para poder atraer cosas similares, para ajustarse a esta misma narrativa que uno tiene en la cabeza. Entonces es bien interesante ese tip, esa información. Decir, que bueno, al final es lo mismo, pero vivir otra experiencia desde otro punto de vista, desde otro ángulo. ¿Y cómo aplicaría eso en su vida? Aceptando el presente, profundamente aceptando el presente. Y también es que ese es el tema, pues el tema no anclarse, no quedar pegado en el pasado y dar la libertad y el espacio a cosas nuevas. Eh, yo creo que esa es una forma sana de vivir la vida, porque a veces este personaje que uno le mete información y se vuelve cada vez más rígido, cada vez más cuadrado. Y no, es que no hago eso porque yo no soy así. Ahora no me refiero a estar explorando cosas que quizás te pueden dañar, pero sí estar abierto, estar más abierto a la vida y no quedarse en el pasado. Ya. Entonces esa fue como la primera lección o el primer mensaje que le llegó en su Claro, viaje. claro. Y lo otro son una serie de imágenes de mí en distintos planos. Mm. Entonces, planos tipo Matrix, así donde todo es tecnología. Me he visto ahí, me he visto en lugares naturales, me he visto en todas partes, así como simultáneamente estoy en distintos como dimensiones. ¿Y usted se imagina que esos planos sí realmente existen? Yo creo que sí. O sea, uno creyendo que todo esto, o sea, todo el universo converja en este punto es algo un poco como ególatra y darle demasiado protagonismo a esto, si en realidad hay muchos mundos paralelos. Y también me llama mucho la atención eh, de que se presente eso constantemente, o sea, no es la primera vez que se me presenta. Y se me presentaba lo que era como lo divino y lo no divino, lo diabólico. Entonces se me mostraba como el orden de las cosas. Que en este mundo también hay entidades negativas que están tratando de tener influencia sobre los demás. Y salía un demonio, que se me presentó un demonio así muy, Mm. muy feo así. Y yo le dije así como, no, tú no, conmigo no. Pero a ver, el detalle de eso sería que con los ojos cerrados en su pieza Sí, se le viendo, presentó el demonio. veo Ya. escenas así. Por ejemplo, en ese caso era como una escena como una especie de pantano Ah, y del ya. pantano emerge así esta cara así como queriendo acechar, queriendo como entrar. Oh. Y ahí como uno le dice, no, no, hasta ahí no. Y ¿Le dio miedo? Sí. me dio impresión, pero estaba, como te digo, anclado. Como que no me perdí en esa escena. Porque son como escenas que se te van mostrando, no caóticamente, pero sí van como una procesión de escenas. Y que es básicamente un lenguaje muy em,
interpretativo, muy simbólico de tus creencias, de cómo plasmar esa creencia y de hacértela muy fácil de entender, como que te llegue, poder absorberla. Entonces, el tema es que toda esta diversidad, todo el origen de esta diversidad es una reacción de este Dios que le llamamos. Que este Dios de alguna forma es, es una entidad que está sola y que emanan cientos y miriadas de seres, de versiones, de variaciones para interactuar en sí mismo. Es como un ser atrapado en su propia creación. Entonces lo que más exploré con todos estos viajes es el por qué nosotros olvidamos. ¿Por qué nosotros ahora dejamos de recordar un montón de cosas? Pues dejamos de recordar que somos divinos, que somos seres trascendentales, y pensar en qué momento de tu vida tú te hiciste consciente. En qué momento de tu vida dijiste, soy yo. Dejaste de ser esta masa, por decirte, de infantil, y te diste cuenta que eras un ser individual. Y eso me pareció súper curioso. Entonces, explorando eso de por qué nosotros nos olvidamos de qué somos. Y resulta que toda esta creación y todo esto son múltiples papeles que jugamos y no tenemos por qué andar corriendo para recordarlo porque nosotros estamos condenados a recordarlo todo. Entonces nos tomamos como este break, es como jugar, es como eh, tratar de jugar otro personaje para poder eh, descansar del peso que significa recordar. Y creo que nuestro único consuelo a veces es olvidar. Entonces, ¿cuál sería el propósito como de no recordar quién realmente somos? Tomarnos como un descanso, como si lo vamos a recordar por la eternidad, a veces queremos simplemente distraernos como quien ve una película, toma el celular y ve unos videos. Porque como te digo, nosotros inevitablemente vamos a terminar recordándolo todo. Y vamos a recordar que somos un ser en alguna parte, o sea, y todo esto es un solo ser. Y con inevitablemente se refiere a mientras vayamos evolucionando, ¿no? Sí. Sí, en algún punto tenemos que recordar todo. Y esta, bueno, y me dijo que se le presentaba como lo diabólico y también como lo divino. Sí. ¿Lo divino cómo se le presentaba en el viaje? ¿Y Lo- cómo podía atribuirle divinidad a esto? Es buena pregunta. ¿Eh? La verdad que uno también siente no solamente una imagen, sino que también hay una como una certeza. Pero eso de lo divino es como eh, algo con luz, algo amoroso, algo integrador, y te da una sensación de mucha paz, mucha alegría, mucha plenitud. Es como un estado de placer eh, muy, muy lindo. Entonces tú dices así como en ese punto, tú dices, está todo bien. Todo bien. Entonces, a lo que voy con esto, no solamente toda esta diversidad de cosas, en ciertos niveles se puede ver oscura, en otros niveles se ve luminosa. Entonces, no es como que tenga una sola cara, tiene muchas caras. Y esas mismas caras son eh, lo complejo de esto, que por decirte Dios no es bueno ni malo. Nosotros atribuimos lo bueno y lo malo dependiendo de lo que nos conviene o lo que no nos conviene, lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Pero la divinidad está más allá de los conceptos humanos. Entonces poder entender y poder aceptar esta parte que es como la oscura es la que nos cuesta. Pero esta parte oscura es un matiz de los muchos que tiene. Que también es Dios. Claro, porque todo tiene el mismo origen. No es como que haya una figura antagónica o algo que se oponga a la creación. Sí, porque de nuestra concepción de seres humanos, ¿cuál sería el sentido de que Dios permita que hayan cosas malas? Claro. ¿Cuál sería el sentido de que Dios permita que haya maldad en el mundo, que nos pasen cosas malas? Y eso mismo también es parte de todo este juego, porque en realidad nosotros vivimos en base al contraste. Porque para poder sentir calor uno tiene que saber lo que es el frío. El rechazo viene también de la aceptación. Lo dulce viene de lo graso. O sea, para que haya luz
Tiene que haber oscuridad, para que haya oscuridad tiene que haber luz. Un poco lo que hablábamos delante de que alguien que vive completamente en dicha, en felicidad, como que en algún momento deja de sentirse dichoso, creo yo, porque, o alguien que nació y toda su vida vivió siendo súper feliz, súper alegre, como que esa felicidad puede ser hasta aburrida, po. No tiene el contraste, po. No tiene el Claro, contraste. Si nunca vivió algo triste, ¿cómo valoras después lo que tienes bueno? También lo del jeque árabe, po. Un hijo de un jeque árabe que desde que nació tiene los mejores autos del mundo, tiene las mejores mujeres, tiene, mejor entre comillas, tiene absolutamente todo lo que cualquier persona puede soñar. ¿Qué valor le va a tomar si puede tener 10 de eso en cada momento? claro. Sin el contraste es difícil apreciar las cosas. Y de hecho también ahí está el valor del sufrimiento, que casi siempre nosotros rechazamos lo que nos causa incomodidad, dolor. Y también ahí tiene ese objetivo también, de poder darte pie a aprovechar la abundancia cuando hay después de la escasez. Después de esto que le empezó a mostrar como el honguito, que no sé si estará bien decir que le mostró el honguito, pero que se le empezaron a aparecer estas imágenes, ¿qué continuó? Continuó el tema del dolor, explorar como el dolor, qué es lo que nos hace sentir dolor, porque y de hecho me pasó tanto de que sentí todo. En algún momento, y eso es lo que también te lo digo, que nuestro, nuestro como consuelo es el olvidar, porque en un momento sentí todos los dolores, todos los placeres de todo, y decía, me duele existir, siento Mm, demasiado, me duele, no sé, en el alma, me duele mis emociones, me duele mi cuerpo, me duele todo. No quiero, si yo sigo con este nivel de sensibilidad, es difícil existir. Di- Necesito no sentir tanto. ¿Dios tendrá algo así? Puede ser. Entonces, eso también, por eso te digo que al final nosotros solemos olvidar. Es como la película, ¿te acuerdas que te comenté lo de Matrix, en la primera Matrix, que el tipo había despertado, había llegado como salido de la Matrix y quería volver a la Matrix? Y hablaba con el agente Smith y le decía, mira este pedazo de carne, yo sé que estos son números, son códigos binarios, bla, 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 pero sabe delicioso. ¿Qué pasaría si yo me borro de mi memoria todo lo que sé y vuelvo a vivir una vida normal, no sé, como eh, una estrella de rock o algo así? Entonces nosotros para poder disfrutar muchas veces tenemos que olvidar, así como volver a ser niños. Es como por decirte, si tú viste una película muy buena, tú decís, me gustaría borrar de mi mente que la vi, y la vería nuevamente y la disfrutaría porque tendría el factor sorpresa o todas las emociones que conllevan a ver algo nuevo. Entonces de alguna forma jugamos a olvidar, porque saber todo a veces cansa, saber tanto. Mm, qué complicado y a la vez como que simple el propósito que se mostró. Sí, Porque uno siempre intenta atribuir propósitos enormes, increíbles, tremendamente divinos a este tipo de preguntas, quizás para darle más sentido a nuestra vida, ¿no? claro, porque mira, es como una búsqueda. Imagínate que la búsqueda encuentras, cuando tú encuentras algo, dejas de buscarlo. Te deja de dar motivación por, no sé, querer ser mejor, querer estar feliz, querer todas estas cosas. Pero cuando lo encuentras, tú dices, oye, no sé, será mejor olvidar para seguir en la búsqueda, porque la búsqueda de alguna forma es mi motivación, lo que me hace mover, lo que me hace, lo que me da como básicamente sentido. Entonces, si tú ya lo encuentras, tú dices, bueno, ¿qué será? Me olvido de esto para seguir buscando un sentido que es de alguna forma el motor de todo. Si tú ves, todos en general tenemos este motor que es la ignorancia. Tratar de buscar algo que no sabemos o que no conocemos, que pensamos que nos va a llenar, que pensamos que nos va a hacer felices, que nos va a hacer plenos. Pero el momento que tú lo encuentras, tú dices, ya, ¿qué me queda más? ¿Qué me queda más por hacer? De hecho, y eso también llegué al punto de decir, llegué al final del camino. O sea, ahora, ¿qué me queda si yo soy este Dios atrapado en su creación infinitamente sensible? Porque eso fue que usted empezó a sentir eso. Sí,
¿O empezó a entender a Dios desde ese punto? ¿Cómo sería? Ambas. Es Ya, como sentirme así y entenderlo así. ya. O sea, ver como la soledad de Dios, la sensibilidad de Dios, lo difícil que puede ser desde una perspectiva humana tener ese papel y que de alguna forma lo somos. Entonces, como decir, y al final ahí como que solo salió de mis labios esa frase, que mi único consuelo a veces es olvidar, el olvido. Mm. Quizás no sea un buen mensaje, quizás mucha gente va a decir, oye, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué? Pero la moraleja o como la enseñanza que yo puedo sacar, que, bueno, de hecho dentro del viaje dije, ni siquiera la muerte es una escapatoria. O sea, si me suicido aquí mismo ahora, eso no es el fin, Claro. porque voy a reencarnar infinitas veces. Entonces dentro de eso dije, ya, la única escapatoria que tengo a esto es como el amor, la compasión. ¿Y por qué el amor y la compasión serían una especie de escapatoria o consuelo? Porque son como bálsamos, bálsamos porque la vida duele, la vida es sensible, la vida es sufrimiento. Y no lo digo desde un punto, desde una mirada pesimista, sino que el vivir nos lleva siempre a esta serie de contrastes. No podemos tener siempre todo lo que queremos, no podemos siempre hacer lo que queremos, estamos limitados. Hay siempre este factor limitante. Y cuando se da este factor limitante también es doloroso. Entonces estamos condenados en algún punto de saberlo todo, de entenderlo todo y de volver a ese estado. Pero mientras tanto, la generosidad, la comprensión, el- ¿cómo se podría decir? La compasión, el ayudar al resto, ese es como el camino. ¿Siente que nos acerca un poco más a Dios el hacer ese tipo de actos? Mm, no sé si acercarse a Dios porque ya lo somos. Es como un bálsamo, es como un anestésico o una forma sana de poder interactuar en lo que es este mundo y en todos los mundos. Y quizás también tiene que ver con que acumula karma positivo, con que nos va a servir para las siguientes reencarnaciones, con Es que de alguna forma el hacer cosas buenas pueda seguir atrayendo más cosas buenas a nuestra vida. Sí, tiene que ver también con eso, pero tiene que ver también con que al entender de que, no sé si te ha pasado, que el hacer una buena acción te hace sentir bien, Sí, claro. ayudar a alguien, una buena Y bien de palabra, formas diferentes, que claro, es diferente a un bien porque comí algo rico. pero también imagínate una persona que llega y tú le haces algo rico para que disfruten, es un gesto, puede ser muy simple, muy banal, pero algo te hace sentir mejor. Claro. No es la gran ayuda, que no le va a resolver la vida, no le va a resolver los problemas, pero esos pequeños gestos, esa amabilidad, esa em, cordialidad, esa gentileza, hace que todo esto tenga otro matiz. Y tiene mucho que ver también con el trato a lo humano, el trato a la naturaleza. ¿En qué terminó su viaje? ¿Se acuerda? En eso, en esa conclusión. Ya. Porque fue así como me siento atrapado. Esa fue como de alguna forma la sensación. Y dije, tengo que llegar a una conclusión y tengo que poder saber cargar con esto. Claro, darle una salida a ese sentimiento. Claro, claro, porque no me sirve ser fatalista y decir, ya estoy atrapado y no sé, ver un lado negativo de esto, sino que tratar de encontrar la forma en que yo pueda tomar esta información y la pueda eh, aplicar de una forma sana. Porque de la misma información tú puedes sacar múltiples conclusiones y depende mucho de tu forma de concluir algo para que termine siendo algo positivo. Porque la verdad no necesariamente va a ser algo que te va a complacer o que va a ajustarse a tu narrativa. Uno encuentra la verdad y a veces dice, "Bueno, no es lo que yo quería, pero es la verdad y la tengo que honrar". Claro. Y este mensaje no digo que sea algo, una verdad absoluta, es algo que llegué de alguna forma, a través de mi camino, a través de los viajes, a través de todo esto, y pude ver eso. Entonces, por ejemplo, yo en otros viajes he visto la cara de Buda, he visto las conversaciones de Krishna con Arjuna, he visto un montón de cosas.
pero siempre tiene que ver este contraste de experiencias que hay mucho sufrimiento, hay mucha luz, hay mucha oscuridad, pero todas son parte de lo mismo, son una red eh, compleja y como eterna. Qué interesante. ¿Usted cree que cualquier persona puede tener, bueno, claramente no cualquier persona, vamos a hacer la pregunta un poco más específica, que una persona normal, cerca de sus 20, 30 años, eh, ¿estaría correcto que tenga un viaje así de fuerte? Yo creo que una experiencia que todo ser humano consciente debe experimentar, porque te da una perspectiva única. Nosotros casi siempre tenemos un nivel muy limitado de interacción y de recibir de recibir información, pero te da la experiencia directa. Es una experiencia directa en ti sobre algo que está más allá de lo evidente. Entonces sí creo que es algo que es como decir, cuando te dicen el viejito pascuero no existe. Y tú cuando niño no te gusta porque no es algo que te complazca. Nadie quiere la muerte del viejito Pascuero. Claro. Entonces es como una ilusión que uno de alguna forma tiene que ver quizá un poquito más allá. Interesante. ¿Algún mensaje que quiera darle a la gente para terminar este episodio? Mira, yo creo que la meditación es una muy buena práctica que te da este eje o este soporte, este pilar, porque te da concentración y te permite ver dentro de todo este vorágine, de todas las sensaciones, te da una perspectiva, te da como un anclaje. Y trabajar sobre la compasión y el amor, la generosidad, el respeto. Muy lindo mensaje, profe. Gracias por esta entrevista. Como siempre es un agrado. Y se vienen más porque estamos durante 2, 3 días más o menos recorriendo parte de San Pedro de Atacama, encontrando spots bonitos para tener este tipo de charlas. Así que pronto se subirá otra parte igual o más interesante aún. Muchas gracias.